Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más aquí en Reflexiones Culturales, este programa que se propone por sobre todas las cosas llevar al puntaltense, llevar al rosaleño las distintas inquietudes, ya sea de invitados que tenemos, porque tenemos varios invitados durante todo el año, tenemos distintas voces que nos acompañan y que apoyan lo cultural y que apoyan lo artístico y por sobre todas las cosas las manifestaciones que tienen mucho que ver con todo lo que encierra la cultura. Estamos en esta dichosa tarde aquí en Thermoli Café disfrutando y te quiero llevar un poco en estos momentos a la reflexión de una transición, yo lo llamaría transición, a esta literatura gauchesca que se emplaza, bueno, estuvo en primer lugar Hilario Ascasubi con su toque de humor respecto al gaucho, ¿no es cierto? Tenemos a otros exponentes de la literatura gauchesca que por lo general eran letrados, hombres periodistas, de la política, algunos deliberativos, algunos eran diputados de la nación. Estamos hablando de 1860, 1868. Y ocurre algo en 1872 que es el advenimiento de una invención literaria que se transformaría en el poema por antonomasia máximo de la literatura gauchesca, que fue, sin lugar a dudas, el Martín Fierro de José Hernández. José Hernández nace en 1830 y pico y es un chico que tiene problemas de salud y que los médicos le recomiendan ir al campo, estar en el campo. Y en ese hábitat, en ese campo, empieza a internalizar todas las manifestaciones del gaucho, todas las vivencias. El gaucho en su arreo con los animales, el gaucho tomando mate, el gaucho comiendo y el gaucho también deliberando en aquellas sombras campestres. Por sobre todas las cosas, quiero decirte que José Hernández lleva internalizado el gaucho y el campo. Y fue en 1860 y tantos, en donde ya grande, en donde ya periodista, funda el diario Río de la Plata. En ese diario Río de la Plata estaba la voz de José Hernández, por supuesto, estaba la voz de Mitre y se deliberaba sobre qué función, qué rol debería tener el Estado propiamente dicho, ¿no es cierto? El Estado, según algunas notas de tanto de Mitre como de José Hernández, si debería tener un papel empresarial, si debería tener un papel o una función o un objetivo proteccionista. Y en esas idas y vueltas, en esas notas periodísticas, en donde José Hernández, en donde Mitre, en donde otros exponentes, altos periodistas de aquella época, forman parte de ese clima y de esa libre expresión a favor de algo y en contra de otra cosa, surge la idea de escribir el Martín Fierro. José Hernández empieza a escribirlo, pero hubo una personalidad que en aquel entonces, una figura histórica que debes conocer, Domingo Faustino Sarmiento, en donde en aquel entonces era presidente de la Nación, le clausura el diario Río de la Plata. Y ahí José Hernández emigra, se va a Brasil, a una localidad fronteriza de Brasil, y es ahí en donde comienza a escribir ese poema que es lo que lo inmortaliza entre todos los argentinos y por sobre todas las cosas
traducido a muchísimos idiomas, que es el Martín Fierro. Empieza a escribir el Martín Fierro y lo termina en Buenos Aires, en un hotel de mucho renombre, en un hotel céntrico lo termina, y lo publica en 1872, el gaucho Martín Fierro. Y 7 años después publica La Vuelta de Martín Fierro, ¿no es cierto? Que muchos críticos dicen la ida y dicen la vuelta, y hay muchas opiniones respecto a esto. Seguimos en el otro segmento. Y en aquellas idas y venidas ideológicas, en aquellas contiendas políticas históricas de aquel siglo XIX, en donde uno lo ve a la distancia y parece ser una puja de sentimientos por llevar la patria adelante, ¿no es cierto? Estamos hablando de un libro característico como fue el Martín Fierro, La Vuelta al Martín Fierro. Voy a hablar, después que desanude un poco la temática, de otro libro que formó parte de la antítesis política, ¿no es cierto? Había dos focos fundamentales. Estaba, por sobre todas las cosas, la figura de Sarmiento presidente, el antecedente de haber publicado el Facundo. El Facundo y el Martín Fierro forman parte de una puja de distintas valoraciones, de distintas opiniones y de distintas pasiones que se llevaron adelante entre esos contemporáneos de aquella época, ¿no es cierto? Y bueno, hubo un gran pensador, un gran escritor, un sobresaliente lector de toda la historia, que me estoy refiriendo a Jorge Luis Borges, que Jorge Luis Borges, él catalogaba a Facundo y a Sarmiento como el libro fundamental, como el libro que todos tendrían que leer y valorar, y desechaba la significación de el Martín Fierro. Esa era la posición de este escritor Borges, que en la década del 40, de 1940, explayaba y un poco afirmaba en sus exposiciones textuales, en sus manifestaciones, en sus declaraciones. Para Borges lo mejor era el Facundo y no era el Martín Fierro, como para decirlo rústicamente, ¿no es cierto? Pero surge algo acá, surge algo que Borges, en su elaboración literaria, le da y le presta mucha atención al Martín Fierro, y se desdoblan varias historias escritas por Borges del Martín Fierro. Me estoy refiriendo a El Fin, el cuento El Fin, en donde hay un duelo, en donde tiene otro final, en donde el Martín Fierro se entrecruza con el Moreno, ¿no es cierto? También tenemos otro cuento que es biografía de Tadeo Isidoro Cruz, en donde llamativamente el jefe de la partida, Cruz, se encuentra con Martín Fierro. Y ahí, bueno, Martín Fierro era un gaucho perseguido, un gaucho que ineludiblemente el Estado de aquel entonces tenía que obligarlo, forzarlo a luchar contra el indio, ¿no es cierto?, allá en los fortines. Y una partida lo embosca, y una partida al mando de Cruz empieza a luchar con ese Martín Fierro, y ve Cruz ahí la valentía de Martín Fierro en esa ficción. Por eso te quiero decir que no es tanto la posición de Borges, sino la maravillosa elaboración literaria que hace del Martín Fierro. El Martín Fierro está catalogado por sobre todas las cosas como el poema nacional por antonomasia. Y yo diría que Borges prestó mucha atención y elaboró
mágicamente todas estas historias invenciones de él que se desprenden de el Martín Fierro. Un escritor bahiense, Ezequiel Martínez Estrada, catalogó al Martín Fierro y a la vuelta de Martín Fierro en dos definiciones: que el Martín Fierro es la voz del Martín Fierro, del indio perseguido, la voz del malogrado, la voz de la pena extraordinaria, y la vuelta de Martín Fierro, ahí está la voz de José Hernández. La voz de José Hernández un poco traída de la mano del cristianismo, traída de la mano que es necesario el hombre que trabaje para ganarse su pan. Y yo he leído el Martín Fierro unas 3 o 4 veces a lo largo de mi vida. Una vez lo leí a los 13 años y otra vez lo leí a los 30, a los 40. Y hay un segmento, una parte, unos versos, una cuarteta que es digna de ser repetida aquí en Reflexiones Culturales, que dice así: ninguno me hable de penas porque yo penando vivo, y naide se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. José Hernández encierra en su primera parte la voz de la queja extraordinaria, la voz del gaucho que pasa miserias, la voz del gaucho que vuelve y encuentra la tapera sin nada, ¿no es cierto? Y en esa segunda parte del Martín Fierro, la vuelta de Martín Fierro, está por sobre todas las cosas la voz del autor, la voz de José Hernández, haciéndolo más novelesco, más por sobre todas las cosas argentino y llenos de consejos. Y llamativamente hubo un escritor latinoamericano que se llamó Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Aquel colombiano, en donde le preguntaron si él realmente apoyaba y por sobre todas las cosas caía de maduro que hacía el realismo mágico. Y él dijo: no, yo no hago el realismo mágico, yo hago la literatura de la raíz latinoamericana. Y eso es lo que lo caracterizó. Por sobre todas las cosas se sobreentiende que hacía realismo mágico. Gabriel García Márquez tuvo una vida muy azarosa, muy complicada, desde muy joven, desde muy pequeño. Se crió en un caserón muy grande, amó a su Caribe, amó por sobre todas las cosas a su Colombia, y hay anécdotas de él que lo marcan mucho, ¿no es cierto? Hay la ida a Bogotá a estudiar Derecho, ya cuando tenía 18 años, ya cuando estaba por esos trenes que se agarraban por las distintas ramificaciones de la montaña y lo llevaban a Bogotá. Y él dice que en Bogotá vio algo distinto. Claro, lógicamente, se estaba alejando del Caribe y Bogotá era una ciudad oscura, una ciudad húmeda, una ciudad en donde todos se vestían de negro, decía él, por sobre todas las cosas. Él diferenciaba eso, ¿no es cierto? Y ahí comenzó a estudiar Derecho, y ahí es en donde lee las primeras páginas que lo marcó por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Lee las primeras páginas de la Metamorfosis de Kafka. En esa primera página leída de la Metamorfosis de Kafka dice él: ¿cómo no yo voy a tratar de hacer algo parecido? Si esto realmente tiene una lógica, tiene que tener una lógica para mí. Ahí se estaba haciendo un reto propio de poder llevar a las distintas culturas sus escritos, sus invenciones, y por sobre todas las cosas tratar de decirle sí a la invención literaria. Un lector voraz, un lector de muchos géneros. Marcó una época en donde García Márquez, estoy hablando del lector García Márquez, lee a Hemingway, lee a Dos Pasos, lee a, por sobre todas las cosas, a Steinbeck, lee también a, por sobre todas las cosas, al autor de El ruido y la furia, ¿no? De Faulkner. Él fue un fanático de Faulkner y por sobre todas las cosas Faulkner lo marcó.
marcó la vida particular, extraña de un Faulkner que fue premio Nobel de literatura como él, de un Hemingway que se le otorgan también el premio de literatura como a él en el 82, ¿no es cierto? Y hay una anécdota muy graciosa en donde le hacen en la televisión colombiana, meses antes de recibir el premio Nobel de literatura ya por el año 1982 a García Márquez, en donde él dice orgullosamente que no iba a ir de frac, sino que iba a ir vestido de guayabera. Guayabera se entiende que es el traje tradicional del Caribe. Con esto te estoy dando a entender que el orgullo y el sentido de pertenencia, y lo vas a ver en las filmaciones, ¿no es cierto?, en los documentos, un García Márquez orgulloso de sí mismo, de pertenecer a un país caribeño, recibiendo el premio Nobel de literatura vestido de blanco, vestido con un traje del Caribe, y eso es muy llamativo, no solamente para él, sino también para todos los latinoamericanos, guardar por sobre todas las cosas, tener presente la identidad, el sentido identitario de una parte del mundo, ¿no es cierto? Después tenemos a un García Márquez corresponsal de varios periódicos, un García Márquez en donde se explaya fundamentalmente en el diario El Espectador. En el diario El Espectador él cubre, ya sea en Francia, ya sea también en otros países, las distintas notas periodísticas y hace de corresponsal del diario El Espectador. Pero bueno, él se ubica en el barrio latino, él se ubica en Francia, hay un sector de su vida en donde transcurre un poco sufriendo necesidades, sí, pero también felizmente relacionándose con los principales escritores latinoamericanos. Era un grupo de escritores que se interrelacionaban, que se gustaban verse, gustaban compartir cafés, compartir distintas pasiones de distintas corrientes de los distintos estilos. Estaba por sobre todas las cosas Pablo Neruda, estaba Carlos Fuentes, estaba también, había muchos, Octavio Paz, también estaba varios, Silvino Campo también formó parte de esas reuniones, y yo creo que lo valorativo de García Márquez es su hondo compromiso con la costumbre y la cultura latinoamericana. Y allá en Francia, como García Márquez, como corresponsal del diario El Espectador, surge algo imprevisible que El Espectador cierra, El Espectador lo deja cesante, y ahí comienza él en una guardilla. Guardilla es una mini piecita que es muy común en los hoteles de Francia, en los hoteles de París. Comienza a escribir El coronel no tiene quien le escriba, ese libro tan importante, ¿no?, tan fundamental en la literatura de García Márquez. Bueno, hubo libros fundamentales. Por sobre todas las cosas, le llevó 7 años a escribir 100 años de soledad. Hay un libro muy llamativo en él, que después ahora vamos a contar cómo lo elabora para captar la atención del lector. Bueno, ahí en esa guardilla siempre baja al hotel y pregunta cuándo iba a venir el cheque. Él esperaba un cheque que le mandaba el diario El Espectador para cobrar su renta definitiva y quedarse. Él quería quedarse en París. Él testimonia, era hondamente feliz estando escribiendo en esa pequeña habitación ese libro que se llamaba, y que ese proyecto de libro que era El coronel no tiene quien le escriba.
Y bajaba y preguntaba y la conserje le decía, no, todavía no llegó el cheque, todavía no llegó la carta, hasta que llega la carta, llega el cheque. Ese efectivo él lo guarda y ahí empieza a vivir de menudencias, empieza a vivir ese lapso fue fundamental en él, anclado ahí en ese París y viviendo por sobre todas las cosas no de la escritura, para la escritura. Para la escritura vivió creo que la mayor parte de su vida. Él decía que lo único que servía era para escribir y yo creo que así fue. Y también en una entrevista, le hacen una entrevista diciéndole, él manifiesta y afirma que si no hubiese tenido la posibilidad de mostrar en el mundo los distintos mundos de Aracataca, los distintos mundos de Colombia, igual sería hondamente feliz. ¿Por qué? Porque todo eso lo tenía implícito, lo tenía adentro. Surgió en una oportunidad que en Barcelona él estaba escribiendo una novela muy importante y se trabó, no quiso seguir escribiendo, no pudo seguir escribiendo, vuelve al Caribe, está un mes en el Caribe, es como que todo se le va compaginando dentro de su maquinaria inventiva y vuelve a esa localidad y termina la novela de un tirón. El Caribe para García Márquez es un hábitat fundamental, un hábitat originario, es un hábitat que lo marca definitivamente. Y cuando escribe El coronel no tiene quien le escriba, también por sobre todas las cosas siente profundamente el sentido de el mundo del Caribe y el mundo de Colombia. Hay un libro en donde él dice muy claramente que capta desde la primera página la atención del lector. Ese libro es Crónica de una muerte anunciada. Cuando lo iban a matar, Santiago Nazar se levanta a las 6:40 de la madrugada, ¿no es cierto? Así dice, ¿no? Así comienza el libro. Cuando lo iban a matar, Santiago Nazar se levanta a las 6:40 de la madrugada. Y él afirma, él dice que el lector no se va a despegar de la historia para ver cuándo lo matan, dónde lo matan y cómo lo matan. El lector iba a estar atrás de esa persona para ver cómo llega el fin de la historia. Y por sobre todas las cosas plantea en algunos talleres periodísticos, cinematográficos de guión, pero por sobre todas las cosas en talleres de novela, de escrituras de novela, que el arte hipnótico del lector lo marca con distintas bisagras y distintos anzuelos que al discurrir la palabra el lector siente fundamentalmente una atracción que lo hipnotiza y que lo lleva hasta la última página de la historia. Es llamativo en él, por sobre todas las cosas, sus últimas novelas muy, muy experimentadas y de mucho valor creativo literario, que las escribe en una edad no avanzada, pero en una edad muy madura, ¿no es cierto? Y Vivir para contarla, creo que es la última novela de él. Te cuento que Vivir para contarla es una novela de memorias, es una novela biográfica, es una novela en donde cuenta García Márquez, y creo que está inconclusa, en donde cuenta García Márquez todos sus sucesos a lo largo de la vida, desde su comienzo como relator del diario o corresponsal del diario Espectador, y también desde sus más logrados éxitos y condecoraciones, como por ejemplo el Premio Nobel de Literatura recibido en 1982.
te agradezco una vez más esta atención y por sobre todas las cosas esta charla que vamos construyendo semana a semana, en esta ida y vuelta, en estos invitados que están surgiendo también semana a semana. Y te digo, una vez más, chau, hasta la semana que viene.